Hola, ¿qué tal? Les saluda el profesor Adrián Montero. En este caso vamos a seguir con las clases de cálculo integral. Vamos a hacer una integral de una función en un intervalo cerrado. En este caso usando la suma de Riemann con particiones igualmente espaciados. Y puntos de muestra vamos a tener los extremos superiores. Primero que todo vamos a hacer una base del tema para luego poder hacerlo como se nos está presentando el ejercicio. En este caso tengo dibujada la función en el intervalo cerrado que va de menos 2 a menos 3. La forma, básicamente, una integral de lo que vamos a hacer es calcular el área bajo esta curva. Y la forma de hacerlo es dibujando unos rectángulos. Por ejemplo, un rectángulo que vaya de aquí para acá. Y calculamos el área de este rectángulo. Luego el área de aquí hasta acá. Y así hacemos muchos rectángulos para poder calcular. Este va hasta aquí. Vamos a dibujarlos. Vamos a dibujar todos. Estos rectángulos. Si yo calculara el área de estos rectángulos, podría acercarme al área bajo la curva. Aquí estoy utilizando básicamente el ancho que hay desde este punto hasta este punto y la altura de este rectángulo. ¿Cómo calcularlos? Vamos a ver, este ancho básicamente lo que vamos a hacer son como segmentos. Yo voy a decir que voy a escoger hacer 10 intervalos en este intervalo grande. Entonces voy a calcular la longitud de cada uno. Por ejemplo, si tengo un límite superior que llega hasta el 3, le resto el límite inferior que es menos 2 y lo voy a dividir entre 10 intervalos. 5 entre 10 me da un medio. Quiere decir que cada intervalo tiene un ancho de 0,5. Eso porque estoy decidiendo yo tener 10 intervalos. Entonces, multiplicaría 0,5 por la altura de este rectángulo. ¿Quién es la altura de este rectángulo? Pues la imagen del número menos 1,5, que básicamente está por aquí, un poquito para arriba de 8. ¿Cómo calculo la imagen del número? Con la función que me dieron. Si yo tengo la función f de x a la 2 menos 2x más 3, entonces calcular la imagen del número menos 1,5 es menos 1,5 a la 2 menos 2 por menos 1,5 más 3. Entonces, básicamente vamos a averiguar un poquito cuál es este número. La función sería, como les dije, x a la 2, perdón, x a la 2 menos 2x más 3 y calculamos con el menos 1,5. Básicamente es 8,25. Quiere decir que esta altura es 8,25. Entonces tenemos que es básicamente la imagen de la función del punto menos 1,5. Entonces tenemos un rectángulo de ancho 0,5 y de altura 8,25. Entonces, si calculamos este rectángulo, esto por 0,5, tenemos un área de 4,125. Si calculáramos así todas las áreas, luego las sumamos todas y aproximamos el área bajo la curva. No obstante, en este ejercicio, esto es como para explicar un poquito la base de qué es lo que vamos a hacer. Y entramos aquí a usar las sumas de Riemann y muy importante, el ejercicio no dice la cantidad de intervalos. Yo hice, por tomar un ejemplo, 10 intervalos, pero vamos a hacer n cantidad de intervalos. Entonces vamos a hacer primero las particiones. Entonces, supongamos que tenemos un intervalo cerrado de A hasta B. Entonces, la longitud va a ser b menos a sobre la cantidad de intervalos, que en este caso estamos hablando que es n. ¿Qué estoy diciendo? Que vamos a ver, tengo todo este espacio, vamos a hacerlo un poquito más recto. Tengo este intervalo que comienza en el a y termina en el b. Entonces lo que le vamos a hacer son particiones. Particiones que sean igualmente espaciadas. Entonces, vamos a hallar cuáles son las coordenadas de estas particiones. Por ejemplo, la primera partición la vamos a llamar x sub 0. Y la última partición x sub n cantidad. Entonces, por ejemplo, la partición x1, x2, x3
y así sucesivamente la cantidad de intervalos que hayan hasta llegar a x, y pongámosle un número k porque es infinito. Entonces el antepenúltimo va a ser x k-1, x k hasta llegar a xn. Entonces vamos a ver quiénes son estas coordenadas. Vamos a ver, a, como les dije, sería x sub 0. Entonces, ¿quién sería el x sub 1? El x sub 1 sería a más este ancho que está aquí. Y este ancho que está aquí lo definimos como b menos a sobre n. Entonces, x sub 1 sería a más este pedacito que está aquí. Entonces, vamos a definirlo como a más b menos a sobre n. Entonces, para este caso, x sub 2 sería, este que está aquí sería a más dos pedacitos iguales. Entonces vamos a decir a más 2 anchos definidos como b menos a sobre n. Vamos a continuar. Vamos a decir entonces que la coordenada de la tercera sería a más 3 pedacitos del tamaño b menos a sobre n. A k menos 1 sería a más k-1 pedacitos del tamaño b menos a sobre n. X sub k sería a más k pedacitos. Los llamados pedacitos son intervalos, subintervalos del tamaño b menos a sobre n, hasta llegar a k, digo, x sub n, que sería a más n espacios del tamaño b menos a sobre n. Que bueno, aquí usando un poquito de álgebra, n cancela n. Y entonces sería, esto es lo mismo, a más b menos a, igual manera, a cancela a, y tenemos lo que habíamos dicho, no habíamos nombrado en principio, xn es b, que es lo que habíamos marcado aquí exactamente. Entonces, así hacemos las particiones. Vamos a utilizar ya para este ejemplo que, bueno, aquí estoy hablando en intervalo AB, pero aquí sí tenemos un intervalo que es desde menos 2 hasta 3. Entonces vamos a usar este espacio, tenemos n cantidad de intervalos y vamos a utilizar las sumas de Riemann. Entonces, ya en el ejercicio como tal, lo que procede es lo siguiente. Tenemos un intervalo que va de menos 2 hasta 3. Es decir, que tiene una longitud que vamos a calcular, si sería b menos a, sería 3 menos 2 entre n. O sea, los subintervalos son del tamaño 5 sobre n. Las particiones, ¿quiénes serían? Comenzamos con el número 2. La siguiente coordenada es menos 2 más este tamaño que está aquí, más este ancho que está aquí. Sería menos 2 más 5n. ¿Quién sigue? La siguiente partición sería el número menos 2 más 2 veces un subintervalo 5n. El número que sigue es el menos 2, que es el inicio del intervalo, más 3 subespacios del tamaño 5 sobre n. Vamos a llegar hasta el k-1, el k y luego el n. Entonces el otro sería menos 2 más k-1 espacios del tamaño 5 menos n, menos 2 más k subespacios del tamaño 5 sobre n, hasta llegar a el último número que es el 3. Entonces, básicamente, los puntos de muestra, los puntos que estamos utilizando son del tamaño menos 2 más k por 5, vamos a llamarlo 5k sobre n. Entonces, el ejercicio también nos pedía utilizar el extremo superior. Entonces vamos a utilizar, obviamente la distancia que hay desde este punto hasta este punto siempre va a ser 5n. Y desde este hasta este también hay 5n porque es la distancia que hay entre cada coordenada. Entonces, vamos a hacer la sumatoria
de la función por la partición. ¿Esto cómo se hace? Vamos a hacer la sumatoria empezando en K1 hasta N de f de C sub i multiplicado por el diferencial de las x. Entonces, ¿quiénes son estos? Es lo que hicimos hace un rato. ¿Quién es la función, la imagen de C sub i? Pues, como hicimos hace un rato, la imagen de la coordenada en x. Y esta es la distancia de cada rectángulo. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es entonces la sumatoria desde K1 hasta N de la función, que la función recuerden que es x a la 2 menos 2x más 3, multiplicado por el diferencial de x, o sea, el tamaño de x, que sería 5n. Entonces, aquí es donde vamos a comenzar. Comenzamos por, bueno, vamos a decir sumatoria desde K1 hasta N. Y esta X, ¿quién es? Esto que vimos aquí, C sub I. ¿Qué serían las particiones? Entonces, vamos a calcular la imagen de cada coordenada. Sería de la siguiente manera. X a la 2, entonces sería la coordenada de X menos 2 más 5kn a la 2 menos 2x, entonces menos 2 por otra vez la partición más 3. Esto que está aquí es la función evaluada en el C sub i multiplicado por el diferencial de x, que es el tamaño del intervalo. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es calculando, aquí hay una multiplicación, este paréntesis cuadrado está multiplicando este diferencial que está aquí, es multiplicar largo por ancho, y la suma de todas estas multiplicaciones es la suma de todos los rectángulos que nos sirven para calcular el área bajo la curva. Entonces, vamos a hacer la sumatoria del área de todos los rectángulos. Área por esta multiplicación y la sumatoria de todas. Con n subintervalos. Entonces, aquí ya nos queda mucho trabajo de álgebra que vamos a empezar. Sumatoria desde K1 hasta n. Esto es una fórmula notable que vamos a empezar a desarrollar como el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, pues 2 por 5, 10, 2 veces 20, 20kn, más el segundo al cuadrado sería 25k a la 2, n, más la multiplicación de, bueno, 2 por 2 es 4, 4, 2 por 5, 10, kn, más 3. Todo esto multiplicado por 5n. Una vez que llegamos a este punto, continuamos con la definición de integral para calcular entonces el límite. El límite de cuando la n tiende al infinito. Vamos a poner primero el factor multiplicativo y luego la suma. Aquí me falta un 2. Esta n tiene un 2 aquí porque era la fórmula notable. Entonces, vamos a aplicar la propiedad. Aquí tenemos una suma. La sumatoria de una suma. Entonces vamos a hacer la suma de todas las sumatorias. Primero podríamos ordenar un poquito aquí para que no me quede tan grande. Puedo hacer un poquito más simple esto. Vamos a hacer, bueno, todavía la sumatoria de la suma que me quedaría de la siguiente manera. K a la 2 sería 25, K a la 2, N a la 2. Luego K a la 1 tendríamos aquí menos 20 menos 10 serían menos 30. K a la 1 N y 4, 4, 8 y 3 son 11. Entonces, ahora sí, ya podemos hacer todas las sumatorias. Vamos a decir la definición, límite cuando la n tiende al infinito, la constante multiplicativa, y aquí vamos a hacer ahora la sumatoria,
la sumatoria de K1n de 25K a la 2, n a la 2. Como es la sumatoria de K, todo el 25 n a la 2 es una constante multiplicativa que puedo sacar por propiedades de las sumas de esta suma. Entonces, la sacamos en el siguiente paso. Ahora voy a hacer menos la sumatoria desde K1 hasta N de 30Kn. De la misma forma, este 30N va a salir de la sumatoria por propiedades. Más la sumatoria desde K1 hasta N de 11. Que aquí es 11 por 1, así que el 11, vamos a ponerlo como 11 por 1. Y vamos a decir entonces que este 11 va a salir de la sumatoria. Vamos a aplicar esta propiedad, vamos a sacar todas las constantes multiplicativas para que me quede límite cuando la n tiende al infinito, la primera constante multiplicativa. Aquí sacamos el 25n a la 2 y me queda entonces la sumatoria con índice k de k a la 2. Ya esto por definición, la sumatoria de los primeros de los k números elevados al cuadrado lo vamos a hacer por fórmula. Aquí sacamos también el 30n y dejamos solamente la sumatoria desde el 1 hasta n de k. Y aquí sacamos el 11 y dejamos la sumatoria desde k1 hasta n de 1. ¿Para qué hacemos esto? Para poder aplicar las fórmulas. Las fórmulas dicen lo siguiente. Vamos a hacer aquí. Aquí podríamos igual ir multiplicando. Recuerden que este factor que está aquí, como ya aquí voy a cambiar las fórmulas, yo puedo ir multiplicando esto por los diferentes factores multiplicativos que tengo aquí. Entonces, voy a hacer esta multiplicación y voy a cambiar las sumatorias por fórmula. Entonces, el paso es el siguiente. Límite cuando n tiende a más infinito. Entonces vamos a hacer 5 por 25 serían 125. N a la 2 y n a la 1 sería n a la 3. Y la fórmula de los cuadrados, de la sumatoria de los cuadrados es n más 1, 2n más 1 sobre 6. Ahora vamos a hacer la multiplicación de el 5n por el 30 sobre n, que sería entonces 5 por 30, 150, y abajo n por n, n a la 2. Y la fórmula de los primeros k números sería n más 1 sobre 2. Ahora multiplicamos otra vez 5n, esta vez por el 11. Entonces sería 55n. Y la fórmula de la sumatoria de 1 es n. Continuamos. Aquí podríamos simplificar un poquito. Podríamos simplificar, por ejemplo, porque aquí tenemos esta n. Me va a cancelar este 3 y me va a quedar en 2. Esta n me cancela este 2 y esta n me cancela esta n. Antes de hacer las multiplicaciones sería bueno hacer esas cancelaciones. Límite cuando n tiende más infinito. Entonces ahora vamos a hacer aquí. Bueno, vamos a escribir 125, esta n está cancelada, entonces voy a hacer esta multiplicación de aquí. N por n a la 2 sería 2n a la 2, n por 1, 1 por 2n y 1 por 1. Todo dividido entre 6n a la 2. Recuerden que habíamos cancelado una n de aquí. Aquí también se cancela este 2 y esta n, entonces nada más básicamente lo que me quedaría sería arriba 150 por n y 150 por 1. Todo dividido entre sería 2n. Recuerden que habíamos cancelado una. Y aquí básicamente lo que me queda es 55. Seguimos, aquí lo que estamos haciendo es trabajo de álgebra, nada más. Ahora vamos a multiplicar 125 por 2. Recuerden que aquí una n y 2n son 3n. Entonces 125 por 3 y 125 por 1.
Entonces vamos, límite cuando n tiende a más infinito, 155 por 2 con n a la 2. Luego 155 por 3 serían 375 con n a la 1. Y 125 por 1 sería 125. Todo dividido entre 6n a la 2. Aquí vamos a hacer esta partición. N cancela n. Esto vamos a dividirlo entre dos fracciones diferentes. N cancela n y 150 entre 2 me daría 75. Menos 75 y aquí menos 150 2n más 55. Lo que me corresponde aquí nada más es simplificar la primera. 250 entre 6, mitad y mitad, me va a dar a 125 entre 3. Límite cuando la n tiene infinito. Sería 125 y mitad 3, n2 y n2 se cancelan. Ahora 375 entre 6, le sacamos hoy, puede ser tercera cada uno, 125 y tercera y n cancela una n de abajo. Y aquí, bueno, 125 y 6 no son factorizables, entonces 6n a la 2 y lo demás, 75 menos 150 2n más 55. Ya aquí estamos casi terminando, nada más hay que evaluar el infinito. El 125 es un número constante. 125 dividido entre dos infinitos, aquí que estoy haciendo, cambiando la n por infinito, cualquier número dividido entre infinito siempre me va a dar 0, entonces siempre que esté dividiendo entre infinito me da 0, el segundo es 0, perdón, el tercero, el otro es 75 y el otro, bueno, 0 y 55. Entonces básicamente el área que estoy calculando es la sumatoria de esto menos 75 más 55. Entonces, utilicemos la calculadora para esto. 125 tercios menos 75 más 55. El área que ando buscando es de 65 tercios. Y con eso, utilizando la suma de Riemann, encontramos el área bajo la curva, que era lo que nos estaban pidiendo, con n subintervalos. Espero que les haya sido de utilidad.